Hola, hola estudiantes. Entonces, les traigo otro video tutorial en donde vamos a ver en esta basada los tipos de narradores, que son 4 tipos que les voy a ir explicando en qué consiste cada uno y también darles las claves para que ustedes puedan identificar en las narraciones a qué tipo de narrador corresponde el texto o el fragmento que estamos viendo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es prestar atención, anotar en sus cuadernos lo importante y realizar la actividad que les propongo en sus cuadernos para que después nosotros podamos revisarlo. Así que se los dejo y para que estén al tanto de lo que vamos a tener que hacer. Ok, tenemos los tipos de narradores. El objetivo que vamos a ver con esta presentación es el de analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión y cómo identificando el tipo de personaje presente. También, entonces, tenemos los diferentes tipos de narradores. En la historia hay diferentes voces que se reproducen mentalmente en la medida en que se leen. Cada historia tiene una voz ficticia, y esa voz se reproduce en la mente de todas las personas que leen, y esa voz ficticia es la del narrador. Es la del narrador, como les decía. Y a partir de acá nosotros tenemos el reconocimiento de diferentes tipos. El primero es el de los narradores externos, que son el omnisciente y el objetivo. Y los segundos son los tipos de narradores internos, que son el protagonista y el testigo. ¿Ya? Entonces, a partir de acá se hacen las diferentes clasificaciones. Los narradores externos son externos por un motivo y los narradores internos por otro. Y aquí se los voy a explicar en detalle. Veamos. Los narradores externos son externos porque no participan en la historia como personajes. Este es el principal motivo por el que son externos, ¿sí? Porque no participan en la historia como personajes. Digamos que son observadores que están desde afuera de la historia, que están desde afuera, ¿sí? Y hablan desde afuera, además con una característica, que es que ellos hablan en tercera persona, ¿sí? En tercera persona. Y esta tercera persona es el él o ella. Aquí nosotros reconocemos 2 tipos. El primero es el omnisciente, que es el más conocido. El omnisciente es aquel que conoce y sabe todo acerca de los personajes. Y esto de conocerlo todo se refiere a los pensamientos y sentimientos principalmente. El narrador omnisciente es omnisciente porque lo sabe todo. Eso es en pocas palabras, lo sabe todo. ¿Y qué es saberlo todo? Sentimientos y pensamientos de los personajes. Por ejemplo, miren, vamos a ver una serie de ejemplos en la que se habla de un personaje, pero y se habla de una situación, pero con diferentes tipos de vista que se adecuan al tipo de narrador que estamos viendo. Oscar sabía que lo que hacía era lo correcto, aunque sintiera que quizás sería el peor error de su vida. Ok, si hay un narrador y me habla de esta manera, es un narrador omnisciente, porque aquí me está hablando de un personaje que es Oscar, y además con esta frase se mete en la mente de Oscar, y me dice lo que estaba pensando. Oscar pensaba que sabía que lo que hacía era lo correcto. No sé lo que estaba haciendo,
pero estaba haciendo algo y ese algo, según Oscar, es algo que era correcto. Aunque sintiera que quizá este sería el peor error de su vida. Entonces acá hay una... También me habla de lo que está sintiendo Oscar, ¿sí? Entonces me habla de lo que piensa por un lado y lo que siente por el otro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cumple con esto? Estamos ante un narrador de tipo omnisciente. Vamos a caracterizar el narrador omnisciente como un ojo que todo lo sabe, porque es un narrador que todo lo ve. Todo lo ve, todo lo sabe. Todo lo ve, todo lo sabe. Es importante mencionar que acá está en tercera persona, que es él o ella. Cuando el narrador está hablando con un él o un ella, estamos ante una tercera persona. En este caso hay un él, que es Oscar. Para este caso, entonces, es un narrador omnisciente. El segundo tipo de narrador es el de tipo de conocimiento relativo o objetivo, que se le llama. Pero lo vamos a reconocer más que todo con el nombre de objetivo. ¿Por qué es objetivo? El narrador de tipo objetivo es aquel que narra lo que es posible de observar, es decir, solamente habla de lo que se puede observar. Lo que me va a hablar el narrador es de lo que hacen los personajes, y esas son las acciones. Las acciones, sin saber lo que piensan o lo que sienten. Es decir, solamente me habla de lo que hace el personaje, no de lo que piensa ni de lo que siente. Porque eso es meterse en la mente de los personajes, y si lo hace ya no sería de conocimiento objetivo, sino que es de omnisciente. Pero si el narrador solamente me habla de lo que hacen, es decir, de lo que están haciendo en ese momento, por ejemplo, María cruzaba la calle y encontró un billete, lo recoge, lo observa y se lo guarda, sigue su camino hasta la casa cantando una canción. En este ejemplo yo solamente hablé de lo que hace. Habla de lo que hace. Y ya no de lo que piensa o siente. ¿Ok? Por eso es objetivo. También es importante recalcar que también está en tercera persona. Es decir, me habla desde el él o ella. Me habla desde afuera. Por ejemplo, Oscar se veía tranquilo. Se veía tranquilo por la decisión que tomó, pero no dejaba de temblar. Acá, ¿en qué se diferencia el ejemplo anterior? Hay un mismo personaje que es Oscar, ¿cierto? Sabíamos que Oscar tomó una decisión y tomó una decisión y sabía que eso era lo correcto. Pero eso me lo dice el otro narrador, que es el omnisciente, porque el narrador omnisciente sabe lo que está pensando Oscar. Acá no. Acá solamente me habla de cómo se ve él. De cómo se ve. ¿Y cómo se ve? Oscar se veía tranquilo. Esto yo lo puedo observar. Yo puedo ver a alguien y veo que se ve tranquilo. Esa otra persona se ve asustada. Esa otra persona se ve enojada, no sé. Pero es algo que se ve, se observa por la decisión que tomó. Pero no dejaba de temblar. Acá no me habla de cómo él se está sintiendo, sino que también me habla de otra cosa, que es que simplemente yo veo que una persona está temblando, entonces eso es nomás lo que se ve, y a partir de eso yo puedo sacar una inferencia, que es que el motivo por el que tiembla puede ser porque está nervioso o porque tiene miedo, etcétera, ¿sí? Pero esto no lo dice tal cual, no lo dice el narrador. Entonces, cuando yo me quedo solo con lo que dice el narrador, y en este caso es solamente cosas que se ven, estamos hablando de un narrador objetivo. No sabe lo que piensa. No sabe lo que piensa ni lo que sienten los personajes, a diferencia del otro tipo de narrador. Y vamos a colocar un simbolito también, a ver cómo se ve, con un ojo nomás, porque habla solo de lo que se observa, ¿sí?
No es un ojo que lo ve. Es un ojo que observa. Simplemente. No lo sabe todo. Ahora, tenemos la otra clasificación de narradores, que son los narradores internos. ¿Por qué son internos? Porque ellos sí participan en la historia siendo personajes. Por eso son internos, porque están dentro de la historia. Entonces hablan desde adentro de la narración. ¿Y cómo? Hablando siendo personajes de la misma. Son personajes dentro de la historia que hablan y que me están contando lo que les pasó o le pasó a otra persona, etc. Y acá nosotros reconocemos los siguientes tipos. Tenemos el primero, que es el más común dentro de los tipos de narradores internos, que es el del protagonista. El protagonista es quien cuenta su propia historia. El personaje que habla es el mismo narrador y además la historia se trata de esa misma persona. Entonces, el protagonista es quien cuenta su propia historia, el tipo de narrador protagonista, ¿sí? Solo conoce lo que esta persona piensa y siente de sí mismo y además está en primera persona. Y esta primera persona es el yo. Es el yo, habla desde el yo. Yo iba caminando por la calle, me encontré un billete, lo miré, se veía en buen estado y me lo guardé. Y de ahí me fui a mi casa. En todo este ejemplo que les di recién, hablo desde el yo. Yo hice, yo miré, yo encontré, etc. ¿Sí? Ejemplo, vamos a ver lo mismo con este mismo personaje, pero acá transformado en un narrador de tipo protagonista. Yo sé que lo que hago es lo correcto, pero de todas formas siento que este es el peor error de mi vida. Entonces, hay un yo. Entonces, la historia de sí. O sea, habla la misma persona que la que cuenta la historia. Yo sé que lo que hago es lo correcto, entonces me está hablando de cosas que esta misma persona hace. Que es, asumamos que es Oscar. Oscar sabía que lo que hacía era lo correcto. Y aquí lo dice como si lo hablara él mismo. Yo sé que lo que hago es lo correcto. Está hablando de lo que piensa. De lo que piensa. Pero de todas formas siento, y también me habla de sus sentimientos. Él me habla de su pensamiento y él me habla de lo que está sintiendo. Entonces, cuando es así, este es un narrador de tipo protagonista. Vamos a ponerlo como monito y una corona, porque es el protagonista de la historia. ¿Sí? Me quedo feo, pero se entiende la representación. Es el personaje protagonista, es un personaje que está dentro de la historia. El último tipo de narrador y que es parte de los narradores internos es el testigo. El testigo cuenta la historia de otro. Esto es lo más importante. El narrador habla de la historia de otra persona, o también puede hablar de algo que le contaron, o bien algo que atestiguó. Una persona que está frente a un asalto, por ejemplo. Entonces, esta persona habla de lo que, no de lo que hace sí misma, sino de lo que están haciendo los asaltantes. Eso es de lo que atestiguó. De algo que le contaron. Puede ser un grupo de amigos. Camila se puso a hablar de algo que le pasó a su amiga, ¿sí? Entonces, Camila no está hablando de algo que le pasó a ella, está hablando de algo que le pasó a su amiga. La protagonista de la historia que va a contar es su amiga. Entonces, puede ser la historia que le contó su amiga. De todas formas, es la historia de otro, no es de Camila, es de su amiga. Entonces, si es así, y si Camila habla de la historia de su amiga, es una narradora testigo. Ejemplo, Oscar me contó... lo otro es que también está en primera persona, también se habla desde el yo. Oscar me contó que lo que hizo había sido lo correcto, pero que también sentía que podía equivocarse fatalmente. Tenemos un personaje que es Oscar, pero acá Oscar ya no está contando su historia. Y lo sabemos porque no dice yo sé que lo que hago es lo correcto. No, acá me da cuenta de que es otra persona la que le contó esto. En este caso, asumamos que Oscar es un amigo de esta persona. Esta persona
está esta persona, pero que habla, ya voy a poner un megáfono. Está contando, ¿cierto? Lo que le habló, lo que le contó otra persona. ¿Sí? Esta persona le cuenta algo a él y esta persona es la que cuenta. Y este es el testigo. Que es lo mismo en este caso. Oscar le contó a esta persona, Oscar me contó que lo que hizo había sido lo correcto, pero que también sentía que podía equivocarse fatalmente. Esto le contó Oscar. Oscar le contó eso a este testigo. Y este testigo nos está contando a nosotros, los lectores, lo que ocurre. Ese es el narrador de tipo testigo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las claves para identificar el tipo de narrador? Lo que tenemos que hacer es identificar la persona gramatical, es decir, si está en primera o tercera persona. Si está en primera persona, es decir, desde el yo, es un narrador interno, porque participa como personaje. Pero si está en tercera persona, es decir, desde un él o ella, el narrador se refiere a los personajes con sus nombres, eso está en tercera persona, es un narrador externo. Ahora bien, si está en primera persona, sabemos que es un narrador interno, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que si está en primera persona y la historia que narra sobre sí mismo, es un narrador protagonista. Es un narrador protagonista. Porque está hablando de sí mismo. Es un personaje y está hablando de sí mismo. Entonces es protagonista. La historia que narra sobre otro, entonces es testigo. ¿Sí? Es testigo. Es un testigo. Pongámoslo con el megáfono. Aquí para no salvar ese megáfono. Pero bueno, se entiende la idea, ¿cierto? Es una persona, testigo, que cuenta la historia de otro. ¿Ya? Cuenta la historia de alguien más. Este testigo no es el protagonista de la historia. No. A diferencia del otro. Y si está en tercera persona, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de si en la narración se incluyen pensamientos y sentimientos de los personajes. Si está en tercera persona, es decir, de si habla desde un él o ella, y en esa narración se incluyen pensamientos y sentimientos de personajes, entonces estamos ante un narrador omnisciente, es decir, ante un narrador que lo sabe todo. Sí, lo sabe todo. Es un ojo que todo lo sabe y todo lo ve. Así se representan las culturas antiguas, el dios de todo. Y en la narración, cuando está en tercera persona y en la narración se habla solo de acciones o descripciones, es objetivo. Ya no es un ojo que todo lo sabe. Simplemente es un ojo que observa. Es un ojo que observa. No sabe lo que piensan los personajes, no sabe de lo que hablan, no. O sea, no sabe de lo que sienten, lo que piensan, sino que solamente sabe lo que los personajes hacen. Solo cuando se hablan de acciones o descripciones. En eso deben irse fijando. Ok. Esa es la definición de conceptos y ahora iremos con la actividad. Es bastante breve. Y esto recuerden que deben hacerlo en sus cuadernos. Lo que van a hacer es leer los fragmentos que les voy a colocar acá y se los voy a leer. Y lo que deben hacer es identificar el tipo de narrador, si es omnisciente, testigo, objetivo o protagonista. Y además decirme por qué. ¿Por qué ustedes dicen que es ese tipo de narrador? Y lo que quiero que hagan es que me justifiquen con pistas del fragmento. Por ejemplo, voy a volver atrás, permiso. En este ejemplo,
Oscar me contó que lo que hizo había sido lo correcto. Ok, ya sabemos que este es es un narrador de tipo testigo. Lo que deben hacer es marcar, o sea, es decirme por qué es testigo. Porque se ve que en el fragmento solo se habla de algo que hizo otra persona. Y como en la siguiente frase, Oscar me contó que lo que hizo había sido lo correcto. Acá se ve que eh, hay un personaje que lo contó algo a otra persona y esa persona nos está contando a nosotros la historia. Eso es lo que deben colocar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos son los fragmentos. Y lo otro que deben hacer es anotar las respuestas en su cuaderno. Se los leeré para que vayan conmigo en la lectura y luego ustedes vayan respondiendo por ustedes mismos en su cuaderno las respuestas. Fragmento 1. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer sonó que un mensajero con antorchas se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. De Luis Ladero, Juegos de la Edad Tardía. Acá entonces me identifican si es un narrador omnisciente, si es testigo, etc. Y me ponen la justificación. Es por ejemplo, testigo porque hay un personaje que habla de otro que se llama tanto. Eso es si es que sale en el fragmento. Si es testigo, o sea, si es objetivo, bueno, se habla solo de descripciones y acciones del personaje. Por ejemplo, cuando dice que Gregorio se levantó, bla, bla. Y así es omnisciente. Se habla de pensamientos y sentimientos de personajes, como en esta frase que dice, no sé, Gregorio sentía que se ponía cada vez más triste. Ya, eso colócalo allí. Porque esa frase me da cuenta de que se está sintiendo de tal forma y eso lo dice el narrador omnisciente. Fragmento 2. Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo. Conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura, se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. Entonces Laura dijo, volvamos, y comenzaron a secarse para caminar de vuelta. Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama. Fragmento 3. Me niego a corresponder a representar el papel de esposa de alto estatus, que esconde su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase, has estado maravillosa, querida. Carmen Martín Gaite, nubosidad variable. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim. Y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que señaló debía durar más de 6 meses. Pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Fragmento 5. Martín esperó, pasó el tiempo y el viaje ya no despertó. Pensó que ahora se había dormido de verdad y entonces poco a poco, tratando de no hacer ruido, se levantó y empezó a caminar hacia la puerta por la que había entrado Alejandra. Su temor era grande porque ya había madrugado y las luces del alba ya iluminaban la pieza de don Pancho. Pensó que podía tropezarse con el tipo bebé o que la vieja Justina, la mujer de servicio, podría estar levantada. Y entonces, ¿qué les diría? Vino con la Alejandra anoche, les diría. Ernesto Sabato, sobre héroes y tumbas. Último párrafo. Ana Pavlovna pensó en ocuparse de Pedro, que, tal como ella sabía, era pariente del príncipe Basilio por parte de padre. ¿Qué le parece a usted esa comedia de la coronación de Milán? Preguntó Ana al príncipe Andrés. ¿Y esa otra comedia del pueblo de Luca y de Génova que presentan sus homenajes a Monsieur Bonaparte sentado en un trono y recibiendo los votos de las naciones? Encantador. Oh, no, créame, es para volverse loca. Diríase que el mundo entero ha perdido el juicio. El príncipe Andrés sonrió, mirando a Ana Pavlovna de hito en hito. León Tolstoy, qué ricas. Ok, esa es la actividad de estudiantes. Espero que la puedan realizar. Registran las
respuestas en sus cuadernos y luego las hacen llegar para que podamos revisarlas después. Que estén bien, estudiantes. Espero que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo video tutorial.